Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. Se aprobó rapidísimo la reforma del presidente López Obrador en la Cámara de Diputados. Después de una larguísima sesión, finalmente se impone la aplanadora de la Cuarta Transformación y ahora llega esta iniciativa a la Cámara de Senadores, donde esperan algunos senadores de Morena que esto se apruebe en una semana. A lo mucho, la oposición dice que no van a permitir que suceda lo mismo que en la Cámara de Diputados. Y la gran incógnita es Ricardo Monreal y su eventual pacto con la oposición. Esto que ya se denunció también en estas últimas horas. De esto vamos a platicar, pero también del proceso de desafuero de Alito Moreno, porque ayer también cuando terminó esta votación, se inició ya este proceso en contra del dirigente nacional del PRI, instalando la comisión, el grupo de diputados que estará investigando o revisando todas las pruebas que presentó la Fiscalía en contra del dirigente nacional del partido. De esto vamos a hablar el día de hoy, cómo está todo este escenario político, sobre todo los nombres de quienes estarán justamente revisando todas estas acusaciones. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos. Si les gusta el video, les invito que se suscriban al canal y también les agradezco mucho ese like. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a arrancar con el tema de Alito Moreno y el proceso de desafuero. Que ya, digamos, inició formalmente el día de ayer con la instalación de la sección instructora. Y lo que sucedió el día de ayer fue que tras la votación, en el orden del día también y de acuerdo a lo establecido por el reglamento interno, se instaló ya esta sección instructora. Este grupo de diputados que tendrán como encomienda revisar las pruebas de Renato Sales. Esto es lo que se mencionó también ya durante la votación, en donde también se dan a conocer los nombres. Esto es importante porque ahora sabemos quién va a estar con esta responsabilidad. Esto es lo que sucedió. Se informa a la Asamblea que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y disponible en las tabletas de las curules el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se integra la sección instructora de la 65ª legislatura de la Cámara de Diputados. Y está integrada de la siguiente manera. Integrante, diputado Jaime Humberto Pérez Bernabé, presidente. Diputado Leonel Godoy Rangel, secretario. Diputado José Elías Lisha Abimeri, secretario. Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdés, secretario. En votación económica se pregunta si es de aprobarse. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Diputado presidente, mayoría por la afirmativa. Aprobado, comuníquese. Eso es lo que entonces sucedió el día de ayer, tras las votaciones de las leyes de estas de la Guardia Nacional. Con lo cual ya tenemos los nombres y vamos a hacer una pausa en esto para también tener más claridad de lo que se votó, de lo que se anunció y se votó el día de ayer. Retomando justamente esto, ¿quiénes van a estar conformando esta sección instructora? El presidente será Jaime Humberto Pérez Bernabé, que es de Morena, es un diputado de Morena. Como secretarios estará el vicecoordinador de Morena, Leonel Godoy, así que ya tenemos ahí dos posiciones de Morena. El vicecoordinador del PAN, José Elías Lisha, ya es para la oposición. Y otra para la oposición que será ocupado por el coordinador del PRI, Rubén Moreira. A diferencia de lo que sucedió, por ejemplo, en el caso de Cabeza de Vaca, como aquí está toda esta solicitud de desafuero en contra de Alito Moreno, ahora sí los partidos enviaron a sus más altos representantes, coordinadores y vicecoordinadores que van a estar discutiendo este tema en los próximos días. Ahora, la Secretaría General de la Cámara deberá turnar el expediente de la Fiscalía de Campeche que solicitó el desafuero de Alito para poder ejercer acción penal. En este proceso de revisión y alegatos se dice debe durar al menos 60 días hábiles, por lo que si no se atrasa se debería resolver por ahí del mes de noviembre. Eso es lo que se estima. Así que así estarían los tiempos. Ahora, lo interesante también o lo importante es recordar los votos. ¿Qué votos se necesitan? Las decisiones de la sección instructora deben de tener mayoría absoluta, es decir, se necesitan 3 de 4 votos para poder avanzar en los procedimientos. Así que si se quiere avanzar en el procedimiento de desafuero
de Alito Moreno se necesitan 3 votos. Y esta es la mala noticia. La buena es que está la sección instructora para quienes están esperando justicia en Campeche. La mala es la conformación de esta sección instructora, porque como lo vimos, son 2 espacios para Morena y 2 espacios para la oposición. Y es obvio que ni el PAN ni el PRI van a votar por el desafuero de Alito Moreno. No se ve ningún momento, ningún lugar, ninguna circunstancia por lo cual esto pueda llegar a suceder. Así que eventualmente ahí se estaría trabando todo este procedimiento. Ahora, no hay que echar esto en un saco roto y decir, bueno, ya valió. Porque también hay muchos escenarios como un eventual cambio de uno de los miembros de esta sección instructora. Esto se dio también en el caso de Cabeza de Vaca. Hay que recordar la conformación que se tenía en aquel momento, donde Pablo Gómez era el diputado presidente de esta sección instructora, donde otra posición también era para Morena, en el caso de Marta Patricia, donde un espacio era para el PRI de la diputada Claudia Pastor, y donde otro era de Ana Ruth García del PT. Ella incluso, pues aquí estamos hablando de 3 espacios de la Cuarta Transformación. Aquí estaba pues ya prácticamente asegurado el voto. Sin embargo, se tuvo que hacer un cambio porque empezó a trascender ya la versión de que esta diputada Ana Ruth García prácticamente había sido comprada por Cabeza de Vaca e iba a votar a favor de él para que no avanzara el desafuero, y el Pleno decidió hacer un cambio y puso a la diputada Mari Carmen Bernal, y con esto se alcanzaron los 3 votos para desaforar a Cabeza de Vaca. Ya después lo blindó el Congreso, pero sabemos que ahí el proceso se avanzó. Entonces, eventualmente esto puede llegar a suceder. Honestamente, no lo sabemos, pero en primera instancia, pues sí se ve muy difícil que con esta sección instructora, si no hay movimientos de sus elementos, pase algún proceso de desafuero en contra del dirigente nacional del PRI. Las cosas como son, y así está ahorita esta realidad. Ahora, vamos con la aprobación de la Ley de la Guardia Nacional. Y es que, bueno, ayer fue una sesión que duró aproximadamente 12 horas, en donde se dieron varios posicionamientos. Por ejemplo, Juan Ramiro Robledo, de Morena, sostuvo que hay una necesidad en el país de que las Fuerzas Armadas continúen haciendo lo que realizan con permiso del Congreso de la Unión más allá del 2024. Esto es importante porque está este transitorio constitucional, que es el que justamente obliga a que las Fuerzas Armadas dejen ya solita a la Guardia Nacional a finales de ese 2024. Por su parte, el PRI dijo que en el grupo parlamentario no se puede acompañar una solución parcial. Esta iniciativa contraria al orden constitucional, dice, no es una opción que atiende a este problema como lo merecen las instituciones y el pueblo mexicano. Ahora, es interesante aquí, hay que hacer una pausa, porque el PRI presentó un plan B que también Morena vio con buenos ojos. Y esto se va a ir a comisiones y eventualmente también dar pie a una reforma constitucional. ¿Cuál sería esta otra estrategia? Bueno, el PRI planteó que se extendiera este transitorio, que las Fuerzas Armadas no tengan que salir en el 2024, como dice la Constitución, sino que la Constitución se reforme y esto sea hasta el 2028. Así que también aquí con esto Morena tiene una oportunidad. Si se declara inconstitucional la ley, con los procedimientos que va a impulsar la oposición, que ya adelantaron van a irse a quejar a la Corte, se pueden colgar de este tema y seguir como estamos ahorita hasta el 2028. Y ya después vemos en la próxima legislatura a ver qué se hace. Entonces, ahí está guardadita en el cajón si se necesita esta iniciativa, y llama la atención que la presente el PRI, porque también eventualmente aquí es parte de un acuerdo político, un plan B si la Corte detiene la ley que está impulsando el presidente y que se aprobó el día de ayer con la Guardia Nacional. Ahora, ¿cómo fue la votación? La votación se dividió en partes y sobre todo pues para tener claro cómo votó la oposición y Morena y sus aliados. En la primera se votó la Ley Orgánica de la Administración Pública con 265 a favor, 221 en contra. Ahí la oposición pues votando en contra de estas modificaciones del presidente. La segunda fue la Ley de la Guardia Nacional, donde también se dio lo mismo, 267 a favor, 222 en contra. La tercera votación fue la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. Todos estos cambios en estas 3 leyes es justamente para que se le pueda dar vuelta a este candado constitucional y de esta manera la Guardia Nacional siga pues adscrita, digamos, de alguna manera a la Secretaría de Seguridad Pública, pero sea controlada
por la Secretaría de la Defensa Nacional. Y la cuarta votación, que es en la que se pusieron todos de acuerdo, tiene que ver con la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Ahí sí la oposición no quiso meterse en problemas con el Ejército y la Marina y votaron prácticamente todos a favor. 458 en contra, 26 a favor. Y eso es lo que sucedió ya a grandes rasgos el día de ayer. Ahora, la ley llega entonces de la Cámara de Diputados, sale de la Cámara de Diputados y va ahora a la Cámara de Senadores. ¿Qué dicen los senadores? Vamos a ver. Ya allá en el Senado están dando una serie de entrevistas sobre lo que van a hacer, donde dice en el caso de Morena que hay condiciones para que se debata este tema de la Guardia Nacional esta semana. Es decir, que pues también sea relativamente rápido este proceso. Esto lo dijo José Narro, que existen condiciones para su análisis y comisiones y debate en el Pleno esta misma semana, con lo cual eventualmente no se estaría dando un proceso tan rápido como en la Cámara de Diputados, aunque no lo sabemos honestamente, ¿no? Esto es lo que se tiene que definir en el Senado. Se espera que la ley esté allá entre el lunes, pero sobre todo el martes, ya notificados de manera oficial, y con esto ellos inicien su proceso también para definir si se envía a comisiones o si se discute también ya en el Pleno y de una vez se saca todo esto para que quede resuelto. Comentó que una vez que se recibió la minuta enviada por la Cámara de Diputados se turnaría a la Comisión de Gobernación, es lo que opina José Narro. Cuestionado sobre la postura del bloque de contención en contra de esta reforma, rechazó que se trate de la militarización de la Guardia Nacional, por lo que se dialogará y debatirá con la oposición para convencerlos sobre estos cambios, que pues no tiene caso honestamente. No hay nada que hablar con la oposición porque ellos dicen, y ya adelantaron, que no van a apoyar esta ley por ninguna razón y ninguna circunstancia. O sea, realmente también si ellos dicen, pues no le vamos a entrar, pues entonces ¿para qué? ¿Para qué perder el tiempo? A pregunta expresa sobre los tiempos para la aprobación de esta reforma, dijo José Narro, yo creo que hay condiciones para aprobarse esta semana. Vamos a ver si se cumple o no el pronóstico del senador de Morena. En el caso de la oposición, dicen que ellos no permitirán esto, que se dio un fast track en la reforma de la Guardia Nacional. Estuvieron muy bien portaditos los diputados de oposición en el transcurso de esta discusión, porque pues finalmente la discusión fue extensa, se alargó, pero no pasó a mayores, no se tomó la tribuna, no se suspendió por causas de fuerza mayor, es decir, relativamente se portaron bien. Vamos a ver qué es lo que hacen los senadores, si no deciden recurrir a este tipo de estrategias. Dijo el vicecoordinador del PRI, Manuel Ayorbe, que esta reforma impulsada por el presidente es el resultado del fracaso de su estrategia de seguridad, y que ahora busca trasladar a la Sedena este nuevo encargo, ¿no? La verdad es que ya la Sedena tiene ese encargo, no sé de qué está hablando Añorbe, si la idea es que siga y continúa como actualmente lo está haciendo. Dijo, debemos cuidar al ejército, ellos no quieren estar construyendo aeropuertos, ni vigilando aduanas, ni resguardando vacunas, y ahora se pretende endosarlas el tema de seguridad. Yo no sé si es cierto que dice eso, más bien el ejército pues no se ha quejado y al contrario, ha tomado estas nuevas actividades con mucho interés. Entonces yo creo que está equivocado, más bien diría yo. Al margen del proceso, dice, con la mayoría de Morena y sus aliados, esta reforma terminarán acciones de inconstitucionalidad ante la Corte porque ninguna ley reglamentaria puede estar por encima de la Constitución. Eso es lo que dice Añorbe y eso es lo que veníamos mencionando, ¿no? Sobre este eventual plan B, si es que se declara inconstitucional por la Corte. Entonces, esto es lo que dice un senador de Morena. Esto es lo que dice un senador de oposición. Pero aquí lo importante y también lo interesante es que los que van a ser los de arriba, los que mueven los hilos de la Cámara de Senadores. Y es que ahí está este personaje que sí, se impuso y se consolidó como el personaje más poderoso en esta Cámara Alta, que es justamente Ricardo Monreal. Y es que lo que ha trascendido, y hemos comentado aquí, vale la pena retomar, en estas últimas horas allá en el Senado, es que Monreal habría pactado con la oposición que no se aprobara la Guardia Nacional, esta iniciativa del presidente López Obrador. Damián Cepeda incluso señaló que parte de la idea o del acuerdo es que se diera la designación de Ricardo Monreal como presidente de la mesa directiva a cambio de que Monreal ayudara a que no pasara la reforma del presidente López Obrador, y por eso votaron por él. En esta mesa directiva recibió 52 votos, quedó en segundo lugar después de Alejandro Armenta, que obtuvo 61 votos.
Y uno se empieza a preguntar qué es lo que está pensando, hasta dónde está dispuesto a llegar Ricardo Monreal en su ambición personal. Obviamente Monreal descartó esto. Dijo que no es cierto que hubiera comprometido los votos del presidente, de la iniciativa del presidente López Obrador en el tema de la Guardia Nacional y también con la reforma electoral. Monreal dijo que se le preguntó qué va a pasar el martes en la discusión de la Guardia Nacional. Él dijo, no lo sé. Hoy se anuncia que pasará en San Lázaro, esto fue antes de la aprobación de la ley. No quiero adelantar vísperas, vamos a dialogar. Ese es uno de los temas que vamos a dialogar. Se le preguntó Damián Cepeda. Dice que uno de los acuerdos con la oposición era echar atrás esa reforma. Y dice, Monreal, no es cierto, eso es totalmente inexacto. Yo nunca podría comprometerme eso porque ni siquiera sabemos el contenido de la misma. Bueno, honestamente no es necesario cuando hay un interés político de aprobarla o rechazarla. Nunca comprometo votos por leyes, dice, lo que siempre hago es comprometerme por mecanismos de diálogo. No le quedó mal a la oposición, se le pregunta, porque esto también es lo que dice Damián Cepeda, que a la mera hora no quedó Ricardo Monreal como presidente de la mesa directiva y entonces el acuerdo pues no se alcanzó, porque no se dio esta designación. Y dijo, no, yo me siento tranquilo, lo único que hice es procurar reforzar la unidad de Morena y los aliados. Eso es lo que dice él, la unidad. ¿Por qué Damián Cepeda, se le pregunta a Monreal, dice que no cumplió los acuerdos? Lo respeto, dijo Monreal, nunca estuvo, yo nunca platiqué con él y respeto a Damián porque es un buen parlamentario. No sé qué le dijeron, pero yo nunca platiqué con él. Dice, platiqué con Julen Rementería, quien sí estuvo en las reuniones y tengo muy clara su congruencia. Y se le insiste. Damián dice que Julen le informó a la bancada del PAN de todos estos acuerdos con Monreal. Y responde Ricardo Monreal, no lo sé, tendría que aclararlo con él, pero Damián nunca se tuvo esa conversación con Damián. Usted no cumplió y dice, no, de ninguna manera. Creo que fue un gesto de buena fe que la oposición haya votado por él. Eso no sucede, claro que no. Un gesto de buena fe en la oposición a favor de un legislador de Morena, no, eso también nadie se lo cree. Pero bueno, esta es la gran incógnita. Finalmente, en el caso de Ricardo Monreal, no creo desde mi punto de vista que se atreva a rechazar la iniciativa del presidente López Obrador. Sería ya con esto estaría rompiendo la liga que ha venido estirando desde hace varios meses. Pero lo que sí puede hacer es extender la discusión mucho tiempo para que esta iniciativa se vaya desgastando ante la opinión pública, que es lo que busca la oposición. Utilizarla también para golpear al presidente López Obrador, para golpear a los funcionarios del gabinete, y aunque dicen que no, que cuidan a las Fuerzas Armadas, también le dan sus llegues a las propias Fuerzas Armadas. Eso es lo que quiere la oposición, la tribuna, el circo, el show mediático, y eso es lo que les puede dar Ricardo Monreal, y al final decir, sí, no, pues la aprobamos, nosotros no traicionamos al presidente porque ya ven, la ley se aprobó. Pues sí, pero buscaron y lograron también hacer esta campaña en contra del presidente. Y bueno, así está el escenario político, esto es lo que viene sucediendo en estas últimas horas, y ya para no dejarlo también, el presidente estuvo en el estado de Quintana Roo. No se le preguntó sobre el tema de esta ley de la Guardia Nacional, pero bueno, habló sobre su gira muy brevemente y es interesante sobre todo porque ya estamos en el último tramo de su gobierno, los últimos 2 años del sexenio del presidente López Obrador, en donde viene la consolidación. Esto dijo el presidente hoy desde Quintana Roo. Su visita, presidente, a Chetumal. Supervisión del Tren Maya. Vamos del Tren Maya. Y para que se concluya por completo la construcción, la remodelación del aeropuerto, pero sobre todo el Tren Maya. ¿El Tren Maya estará en la toma de protesta de la gobernadora Mara Lezama? Sí, vamos a estar. Si no estoy yo personalmente, es muy probable que esté el secretario de Gobernación. Sí, señor presidente, ¿qué nos espera en los últimos 2 años de gobierno de su presidencia? Vamos a seguir trabajando por el pueblo y nos va a ir mejor a todos. Gracias.
Pues lo que señala el presidente Obrador hoy desde Quintana Roo, y es obvio que ya el lunes tendremos más opiniones y reacciones sobre esto que sucedió en la Cámara de Diputados. Pero bueno, así las cosas en este sábado también de mucha actividad, sobre todo muy importante para el país como fue la aprobación de esta iniciativa de la Guardia Nacional. Yo con esto termino, les agradezco que me hayan acompañado. Si les gustó el video les invito que se suscriban al canal y también les agradezco mucho ese like. También les invito que sigan pendientes de las próximas emisiones y nos vemos más adelante con mucha más información.